noches con todos los presentes. Soy Marianela Saribé Vázquez Tello, estudiante de arquitectura y también a su vez estoy estudiando la carrera de educación artística en la Escuela de Bellas Artes. También soy integrante de Pedagogía e IRL y en esta oportunidad quiero darles la más cálida bienvenida a todos ustedes a este nuevo curso de capacitación denominado Propuesta de Plan Temático en Arte y Cultura para el desarrollo de competencias de manera significativa en escenarios educativos de presencialidad y semipresencialidad. Este curso, como ya sabemos, se estará desarrollando hasta el día viernes 13 de mayo y como conductor y ponente vamos a tener al magíster Jorge Luis Vázquez Velázquez, quien actualmente es docente de la Escuela de Formación Artística Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo. Bueno, estaría de más mencionarles su hoja de vida, ya que se ha ido compartiendo por los diversos medios en el que se ha divulgado este curso. También debo recalcar que en esta oportunidad estamos siendo auspiciados por la Unidad de Gestión Educativa Local de Tumbes, cuyos representantes, el profesor Carlos Alberto Kun Saavedra. No sé si se encuentra en sala, por favor, maestro. Caso contrario, si la magíster Fiorella Valdivieso podría dar sus palabras de apertura del curso. Muy bien, ¿cómo están, profesores, profesor Vázquez? Soy Fiorella Valdivieso, especialista de nivel secundario de UGEL Tumbes, en representación de mi director y de mi jefe de AGP. Doy la apertura y bienvenida a este curso, que todo salga maravilloso. Tiene el apoyo el profesor Vázquez y el permiso correspondiente para realizar este curso en la UGEL Tumbes. Muy bien, profesor, muchas gracias y felicitaciones y bienvenido a trabajar, y todos los días voy a estar ingresando también para escuchar y así aprender un poco más siempre. Entonces, le cedo la palabra al magíster Jorge Luis Vázquez Velázquez, el ponente de este curso. Adelante, magíster. Muy buenas noches, queridos maestros y maestras, participantes que poco a poco se están integrando, ¿no? Quiero saludar al director de la UGEL Tumbes, al profesor Carlos Alberto Kun Saavedra, por facilitarnos mediante la autorización y el auspicio de este curso taller especialmente en arte y cultura. Del mismo modo, al profesor Heraldo Segundo Morán Rosillo, jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Tumbes, y a la magíster Fiorella Valdivieso, que es especialista de educación secundaria en el área de educación física y también, dicho sea de paso, de arte y cultura, al profesor David Rumichi, también de la UGEL Tumbes, y gracias a ellos, pues, este curso se hace realidad. Y por supuesto, saludo a los docentes. Tenemos inscritos de la región Tumbes, tenemos participantes de Cusco, de Lima, de Cajamarca, de Puno, de Piura y entre otras regiones del país, ¿no? Y también hay participantes, estudiantes de algunos ciclos de la Escuela Superior de Formación Pública Bellas Artes de Trujillo, lugar donde me encuentro trabajando desde hace 15 días aproximadamente, y también van a ingresar algunos estudiantes de algunos ciclos de la escuela Piura, Ignacio Merino, a quienes también se los ha convocado. Entonces, con esos abrazos virtuales, con esos saludos que nos caracteriza, y con algunos que ya nos conocemos en diversos cursos que se vienen promoviendo en la participación, también por supuesto van mis abrazos para todos los promotores, para todos los especialistas. Bueno, este mes de mayo estamos también de celebridad. La cuarta semana de mayo se celebra la Semana Internacional de la Educación Artística, declarado por la UNESCO, y es nuestra semana, ¿no? Y así que todos tenemos que estar unidos. Hay novedades para esta Semana Internacional. Y bueno, maestros, estudiantes presentes por el momento, voy a iniciar ya formalmente la ponencia del día de hoy según la temática en general, y voy a proyectar el material que tengo en este momento. La denominación de este curso taller virtual, Propuesta de Plan Temático en Arte y Cultura para el desarrollo de competencias de manera significativa, ¿no?, en escenarios educativos de presencialidad y semipresencialidad. Entonces, si bien es cierto, hemos venido trabajando en años anteriores el tema de la virtualidad, y luego desde inicio de este año
en muchas instituciones educativas empezamos a trabajar de este año escolar, ¿no? El tema de la semipresencialidad o modelo híbrido. Y bueno, desde el día 3 de mayo de este año, muchas instituciones del Perú, gracias a la nueva normativa, que empezamos a trabajar con el aforo al 100% de estudiantes en diversos niveles de la educación peruana, tanto escolar inicial, primaria, secundaria, a nivel de educación básica alternativa, de educación básica especial, a nivel de educación técnico-productiva, a nivel de institutos superiores, universidades, etcétera, pero seguramente todavía hay algunas instituciones educativas que aún no pueden acogerse pues a la presencialidad debido a ciertas dificultades o carencias, como en el tema de la infraestructura, en el tema de las condiciones a lo mejor, ¿no? Entonces tienen algunas desventajas y seguramente estas instituciones aún siguen trabajando en la semipresencialidad o tal vez en la virtualidad. Entonces, por eso la denominación de este curso, y cuando hablamos de plan temático en arte y cultura, nos estamos refiriendo a ese planteamiento de ciertos temas progresivos que podemos plantear y que lo vamos a plantear conjuntamente con ustedes para trabajar de una manera sistemática, a lo mejor, con nuestros estudiantes. Si bien es cierto, por ejemplo, el currículo nacional nos habla de una educación por competencias y ya no por contenido, pero este plan temático responde no a contenido, sino a un planteamiento sobre algunos temas a abordar de una manera sistemática en los diversos grados o niveles de la educación. Entonces, el tema de esta noche es aspectos generales del área de arte y cultura. El enfoque y el propósito del área que debemos tener bien claro y que vamos a profundizar hoy, las competencias y las capacidades, el análisis de los estándares y desempeños y cómo trabajar los lenguajes del arte, ¿no? Si bien es cierto, muchos de nosotros que estamos presentes somos docentes de arte y cultura, los que estamos en la práctica pedagógica en el nivel secundaria. Sin embargo, de alguna manera también daremos algunas pinceladas en los otros niveles. Entonces, por ejemplo, yo a la par estoy trabajando con taller de arte en un colegio particular, ¿no? Con estudiantes de primaria, ¿no? Y también con secundaria en un colegio particular. Y bueno, y también a nivel superior ahora en la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. Entonces, estos aspectos generales, si bien es cierto, de repente muchos ya lo conocemos, pero hay gente que todavía necesita conocerlo. Todos estos aspectos generales, o en gran medida, están estipulados en el currículo nacional de la educación básica de nuestro querido Perú, ¿ya? Entonces nos vamos a alinear un tanto a ello, a estas generalidades, pero vamos a profundizar un poco, porque a veces un tanto como que no lo estamos interiorizando de repente y queremos ampliar un poco más con respecto a estas denominaciones o componentes o terminologías del currículo nacional en cuanto al área de arte y cultura. Entonces, primero necesitamos conocer o necesitamos discernir qué es arte y qué es cultura, porque estos dos términos están estrechamente ligados. Es que el arte es a la cultura como la cultura es al arte. El arte alimenta la cultura y la cultura también de alguna manera alimenta al arte. Entonces, estas dos palabras están realmente matrimoniadas, están ligadas y nunca debieron estar sueltas, ¿no? Entonces, cada región de nuestra patria o cada país tiene su arte, tiene su propia cultura. Entonces, esto va ligado. Y cuando hablamos de arte, este término engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para transmitir una visión sensible, ¿no?, acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Ese mundo que nosotros lo podemos convertir en rico desde el planteamiento de nuestras creaciones y promover también las creaciones escolares, artísticas, culturales con nuestros estudiantes, ¿no?
Y cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo al conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, ¿no? Que distinguen a un pueblo, a una comunidad, una etnia, ¿no? Entonces, un grupo social. Y precisamente dentro de esas características que distinguen a una sociedad están sus manifestaciones artístico-culturales, ¿no? Por eso que la imagen que habla más que 1000 palabras, puesta acá en la diapositiva de las dos manos, una de ellas pues representa al arte y la otra representa a la cultura, ¿no? De múltiples colores, incluso de múltiples lenguajes cuando hablamos del mundo del arte. Esta definición sucinta sobre arte y cultura, entonces ahora nos enmarcamos en los enfoques de nuestra área, tal cual nos habla el currículo nacional, y que este enfoque incluso ahora se ve reflejado o se traspasa o se traslada hacia los diversos niveles de la educación en nuestro Perú, ¿no? Hacia los diversos sistemas educativos. Es que el enfoque es multicultural y es interdisciplinario, ¿no? Y esto debemos tener bien claro, cuándo es multicultural y cuándo es interdisciplinario, ¿no? Multicultural porque resalta la importancia de la diversidad cultural, las manifestaciones artístico-culturales del contexto, de nuestro contexto local, ¿no? De nuestro Tumbes, de nuestro Piura, de nuestro Cajamarca, de nuestra Arequipa, etcétera, el contexto a nivel nacional y el contexto global. Entonces vivimos en un mundo globalizado hoy en día, y alguien me decía hace poco en otra capacitación: profesor, pero no es justo que en arte y cultura solamente se trate o se nos exija de promover la práctica de las danzas del pueblo, nada más. Los chicos también necesitan ver a nivel global cómo va el desarrollo de las manifestaciones artísticas de otros contextos, por supuesto, ¿no? Entonces de repente estamos malinterpretando este enfoque. Por eso que aquí está bien claro, tenemos que abordar temas del contexto local, nacional y global. No podemos cerrar las puertas al mundo globalizado. Tampoco podemos dedicarnos o decir o tomar como válidos que las manifestaciones artísticas que se nos viene de fuera, del mundo occidental, son las más valideras que las nuestras. No, tenemos nuestras propias manifestaciones y el mundo también tiene sus manifestaciones a nivel general, y eso tiene que aprender a comprender y apreciar. Y cuando hablamos del enfoque interdisciplinario, es que hay que comprender y hay que motivar a nuestros estudiantes a ver al arte como un tema holístico, como un tema integrador, como aquellos lenguajes que se interrelacionan y que se necesitan entre sí. El arte no camina solo, nunca ha caminado solo. No es que, como yo estudié artes plásticas, yo camino por mi lado y las artes plásticas no tienen nada que ver con la música ni con la danza, son muy aparte, esto que lo vea. No, o yo estudié música y yo no tengo nada que ver, mi música no tiene nada que ver con la danza, ni con las artes visuales, ni con el teatro. Falso, estaríamos muy mal. Entonces, por eso que este enfoque interdisciplinario nos habla la importancia y la implicancia en el proceso de investigar, promover la investigación, la indagación, obtener información, conocer y estudiar otros referentes artísticos y de otras disciplinas para integrar diversos lenguajes artísticos. Los lenguajes artísticos no solamente se interrelacionan, se integran entre lenguajes, ¿no? La danza necesita de la música, la danza necesita de las artes visuales, ¿no? La danza necesita del teatro y así viceversa, sino que también estos lenguajes y el arte a nivel general se interrelaciona, se integra, ¿no? Con otras disciplinas o con otras áreas del conocimiento, del saber. Por ejemplo, podemos contribuir desde arte y cultura a trabajar ciertas situaciones respecto o de la mano con educación física, con matemática, con DPCC, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un mundo de posibilidades que iremos viendo noche tras noche, ¿correcto? Bien, entonces visto estos dos enfoques fundamentales
del área de arte y cultura, la multiculturalidad y la interdisciplinariedad, que nos quede bien claro que nuestro país, por bondad o como riqueza, tiene pues a esa multiculturalidad, esa diversidad cultural a lo largo y ancho de nuestra patria, que son magníficas muestras para el aprendizaje y para la apreciación artística incluso, ¿no? Creo que de esa manera tenemos que enfocar con claridad que es importante abordar la práctica del arte y cultura, la promoción de la enseñanza-aprendizaje, considerando estos dos enfoques. Y cuando hablamos del propósito del área de arte y cultura, este tiene un enorme potencial para el desarrollo y puesto en práctica de muchos de los aprendizajes que buscan alcanzar el perfil de egreso propuesto en el currículo nacional. Por ejemplo, nos habla de un perfil de egreso. Además, el currículo nacional actual nos habla de una educación por competencias, que no termina cuando el estudiante termina la secundaria. No quiere decir, a ver, bueno, ya terminó su educación básica el estudiante, terminó su nivel secundario, hasta aquí fueron las competencias y chao. No, el currículo incluso nos habla que esas competencias se desarrollan a lo largo y ancho de nuestra vida. O sea, sobrepasa la educación secundaria. Se tiene que demostrar que somos competentes, que desarrollamos competencia en la educación superior, ¿no? Cuando ya somos profesionales y estamos desarrollando nuevos aprendizajes, ¿no? Construyendo nuevas situaciones de importancia, entonces estas competencias, ¿no? O sea, son permanentes. Entonces propicia desarrollar y expresar la creatividad, comprender la realidad y plantear alternativas de solución, imaginando nuevas posibilidades, nuevas ideas con creatividad, con innovación, frente a la búsqueda de soluciones a un problema determinado, ¿no? Entonces también busca reconocer las influencias culturales que nos rodean, quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro contexto, además de conocer la evolución de las sociedades a través del tiempo y comprender cómo afrontaron los retos, ¿no? Qué interesante. Entonces, en definitiva, el área de arte y cultura busca que los estudiantes desarrollen sus propias maneras de explorar, ¿no? Que los chicos exploren, representen y comuniquen efectivamente sus ideas. Es que el arte es una forma de comunicar. El hombre, desde que aparece en la tierra, se empieza a comunicar no con la palabra ni con la escritura, sino a través de los lenguajes artísticos, a través de manifestaciones artísticas, y ahí tenemos muchas muestras descubiertas y que siguen descubriéndose en el mundo entero respecto a la presencia de los primeros pobladores. Entonces, el arte nace con el hombre y, por supuesto, es un distintivo intelectual. Por eso que el arte busca el desarrollo del pensamiento creativo, analítico y divergente, y convergente, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de lenguajes, estamos hablando ahora de 4 lenguajes artísticos, que son la música, la danza, las artes visuales y el teatro. 4 lenguajes que hay que considerar en la enseñanza-aprendizaje en los diversos niveles. De esta manera, el área busca plantear a nuestros estudiantes situaciones desafiantes, donde puedan desarrollar no solo sus habilidades creativas, sino también sus habilidades de investigación y pensamiento crítico. Mediante el arte se puede investigar, claro, hay que promover la investigación, el pensamiento crítico. Por ello, no solo se debe plantear la presencia de múltiples manifestaciones artístico-culturales, sino también la interacción equitativa de las diversas culturas que coexisten en el mundo, en nuestro territorio nacional, regional y local, y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por el medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo, nos dice incluso la UNESCO el año 2005. Esa UNESCO que declara pues a la 4ª semana de mayo como la Semana Internacional de la Educación Artística, ¿no? ¿Por qué será? ¿Porque no tiene valor la educación artística? ¿Porque no es indispensable? ¿O porque es todo lo contrario? ¿O porque la educación artística siempre aportó en el conocimiento, en el desarrollo integral de la formación del ser humano? Y siempre lo hará. Tenemos aquí un organizador visual que nos dice el área de arte y cultura, conformada
por sus dos enfoques, el enfoque multicultural y el enfoque interdisciplinario que acabamos de ver. Las competencias, el trabajo de competencias según el currículo, es que nos habla de que nosotros y nuestros estudiantes debemos desarrollar competencias. Nos estamos refiriendo al desarrollo de ciertas capacidades que demuestran que realmente estamos aprendiendo o estamos desarrollando el arte y cultura apuntando al desarrollo de competencias. ¿Y cuáles son esas competencias? Son dos. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, que sería la competencia 5, y crea proyectos desde los lenguajes artísticos, que sería la competencia 6, porque recordemos que el currículo nacional nos habla de 31 competencias. Entonces, a arte y cultura le corresponde estas dos competencias. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, cuando vamos a promover que nuestros estudiantes se conviertan en críticos, en analíticos, en valorar, en apreciar una obra de arte o una manifestación artística, y crea proyectos desde los lenguajes artísticos cuando hay que considerar y promover que nuestros estudiantes se conviertan en artistas escolares o en creativos, en creadores, no en artistas profesionales, salvo los que sí estamos o los que sí están estudiando carreras profesionales en el arte, ¿no? Como los chicos de la Escuela de Bellas Artes o de alguna universidad. Bien, entonces, para el desarrollo de las competencias existen dos procesos específicos que son importantes conocer para que estas competencias puedan concretarse en el aula, ¿no? Hay dos procesos específicos. El primero es el proceso de análisis crítico, vinculado con la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Y el segundo es el proceso de creación artística, vinculado con la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Entonces, miren, estos dos procesos son fundamentales y nosotros como docentes o como futuros docentes tenemos que conocer y tenemos que ver las estrategias de promover estos dos procesos que promuevan el desarrollo de las competencias por medio también de las capacidades. Y aquí tenemos otro organizador visual respecto al proceso de análisis crítico. Entonces, tenemos ciertas fases de este proceso a seguir y a promover con nuestros estudiantes. Primero, partimos de la reacción inicial. Cuando promovemos que nuestros chicos aprecien una obra de arte o una manifestación artístico-cultural, tenemos que promover que genere cierta reacción inicial en nuestros estudiantes, esta obra o esta manifestación artística, ¿no? Que despierte ese interés. Luego hay que promover la descripción de esa obra o de esa manifestación, que el estudiante aprenda a describir qué es lo que ve, qué es lo que percibe, qué es lo que escucha, ¿no? También la otra secuencia es el análisis e interpretación. En el análisis y la interpretación ya viene a detallar la promoción de la investigación, de la indagación, de la lectura, de la búsqueda, ¿no? De las entrevistas, de las visitas a museos, etcétera, ¿no? Y también la expresión de un punto de vista informado. O sea, después que el chico, el estudiante, ha reaccionado inicialmente frente a una obra, ha descrito, ha analizado, interpretado, ahora sí expresa su punto de vista, ¿no? Emite ese juicio de valor, y todo ello dentro de una consideración del contexto cultural donde se desarrolla esa obra de arte. ¿Será en mi localidad? ¿Será a nivel nacional? ¿Esa obra de arte viene de otro país? Entonces hay que ver ese contexto. Entonces, a continuación vamos a presentar algunos ejemplos de lo que se espera que haga el estudiante, nuestro estudiante, y lo que puede hacer el docente en cada etapa del proceso. Esto es para todos los niveles de educación incluso. Es importante recalcar que las preguntas que puede hacer el docente deben ser adaptadas de acuerdo con el grado o las características de cada grupo de estudiantes. Por eso, de acuerdo al grado y las características de cada grupo de estudiantes. Si mis estudiantes son de primaria, secundaria, si mis estudiantes son de educación básica alternativa, si mis estudiantes son de CEPRO,
Si mis estudiantes son de superior, pedagógica, universitaria, tecnológica, hay que estas preguntas acondicionarlas, esta tratativa, según el grado, el nivel y la condición de nuestros estudiantes. Entonces, con respecto a la primera fase, a la reacción inicial, lo que hace el estudiante y lo que puede hacer el docente para promover esta fase de la reacción inicial. A ver, un voluntario, por favor, o una voluntaria que me ayude a dar lectura en la columna que dice lo que hace el estudiante. A ver, por favor, como quien participamos, hagamos interactiva esta noche. Ok, profesor. Gracias. Lo que hace el estudiante. Expresa su reacción inicial de diferentes maneras, incluso de manera activa. Por ejemplo, realiza un movimiento o expresa su reacción de manera dramática frente a una pintura. Muy bien. Lo que hace el estudiante cuando tiene el primer contacto con la apreciación de una obra, que llámese danza, teatro, artes visuales o música, ¿no? La reacción inicial. Expresa su reacción inicial de diferentes maneras, ¿no? E incluso de manera activa, y para eso hay que tomar como muestras o ejemplos de que puede realizar un movimiento o expresar su reacción en su gesto, ¿no? Cuando mira, por ejemplo, un cuadro, de repente se asusta, ¿no? Entonces le impacta de manera dramática, o de repente en una danza se queda anonadado, ¿no? Entonces ese sentimiento, ese primer sentimiento al contactarse inicialmente con la obra. ¿Y qué tiene que hacer el docente aquí para ayudar en esta fase de la reacción inicial, para motivar en la apreciación? Anima a los estudiantes a expresar su primera reacción a un trabajo artístico o una obra de arte. Puede hacer preguntas como la siguiente: ¿cuál es tu primera impresión, querido estudiante? ¿En qué te hace pensar este trabajo u obra? ¿A qué te recuerda esta obra teatral? ¿Qué te hace sentir esa música que acabas de escuchar? ¿Qué te sorprende, desconcierta o llama tu atención esa pintura? ¿Cuáles son tus preguntas que te plantearías respecto a lo que estás viendo, ¿no? ¿Qué conexiones puedes hacer entre este trabajo y tu propia experiencia? Miren, entonces hay que recordar a los estudiantes que no hay respuestas incorrectas. Si sus respuestas son sinceras, son correctas, por supuesto, ¿no? Entonces, importante. Ahí tenemos los tips para promover esta primera fase de la reacción inicial. La segunda fase, la descripción de lo que observa o experimenta, ¿no? Entonces, va a describir el estudiante. ¿Alguien me puede dar lectura, por favor, en la columna de la izquierda, lo que hace el estudiante en esta fase? Adelante, adelante. Lo que hace el estudiante: hace una lluvia de ideas y enumera de manera simple todo lo que ve o escucha en el trabajo. Describe las ideas, imágenes, elementos o efectos que observa en el trabajo. Por ejemplo, azul, forma orgánica, una pose inicial, baja y extendida, notas altas, rápidas o voz alta. Muy bien. Entonces, miren lo que hace el estudiante o lo que podemos promover que haga el estudiante, ¿no? Hacer una lluvia de ideas y enumerar de manera simple todo lo que ve o escucha en el trabajo, ¿no? Describir las ideas principales, las imágenes, los elementos que está viendo o que está percibiendo de la música, del teatro, de las artes visuales, de la danza, o efectos que observa en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el azul, qué efecto genera, ¿no? La forma orgánica de una composición visual, una pose inicial baja y extendida en una obra teatral o en una obra de danza, las notas altas, rápidas o la voz alta cuando hablamos de música, ¿no? Y lo que puede hacer el docente para promover que el estudiante describa lo que observa o experimente, para motivarlo. Hay que pedir al estudiante hacer una lluvia de ideas también y enumerar de manera simple, por ejemplo, en una lista, todo lo que ve o escucha en el trabajo. Por eso que hace poco compartí una evaluación diagnóstica de entrada, donde se le pone pues algunas imágenes o algunas obras de arte a los chicos y le dices: ¿a qué? Descríbeme tal cual lo ves, ¿no? Entonces el chico tiene que acostumbrarse a describir, ¿no?
tal cual ve las cosas. Ejemplos de preguntas orientadoras en esta fase. ¿Qué ves cuando examinas el trabajo de cerca? ¿No? ¿Qué atrae tu atención en el trabajo? ¿Qué puedes ver, oír, oler, sentir, saborear cuando examinas la obra de arte? ¿Qué destaca para ti? ¿Qué notas? Por ejemplo, los elementos. ¿Qué elementos puedes descubrir? ¿Qué elementos o cualidades escuchas o ves en este trabajo, en esta obra de arte? Por ejemplo, el ritmo fuerte y repetitivo, movimientos rápidos y lentos de la parte superior del cuerpo, colores vibrantes de la pintura, pinceladas o líneas fuertes, un personaje que habla con claridad y convicción, etcétera, ¿no? Entonces son preguntas orientadoras para encaminar a nuestros estudiantes hacia la descripción de lo que observa y para experimentar, ¿no? Entonces luego viene la siguiente fase, que es el análisis e interpretación. A ver lo que el estudiante hace en esta fase de análisis e interpretación. ¿Alguien me podría ayudar a dar lectura, por favor? Bueno, sí, maestro Jorge. Adelante. Gracias. Escuchamos, maestro. Lo que hace el estudiante, describe cómo el artista usa los elementos, materiales y conceptos específicos del lenguaje artístico. Otro punto, conecta sus propias perspectivas, asociaciones y experiencias con las características encontradas en el trabajo. Intenta descubrir lo que el artista ha hecho para lograr ciertos efectos. Señala las evidencias de sus interpretaciones en los mismos trabajos. Muy bien, gracias. Miren el estudiante lo que es capaz de hacer. Ahora sí, después que pasó las dos fases anteriores, ahora sí está en la capacidad de describir cómo el artista usa los elementos, los materiales y conceptos específicos del lenguaje artístico. O sea, ya tiene un mejor conocimiento, y es que aquí es también gracias a la promoción de la investigación y de la indagación, de aquel material que nosotros le proporcionemos al estudiante, ¿no? De aquellos videos que también observamos junto con los estudiantes. Conecta sus propias perspectivas, asociaciones y experiencias con las características encontradas en el trabajo. Intenta describir, ¿no?, lo que el artista ha hecho para lograr ciertos efectos. Señala las evidencias de sus interpretaciones en los mismos trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como docentes para promover en nuestros estudiantes esta fase de análisis e interpretación? Alentar a identificar cómo se han utilizado los elementos individuales y cómo se relacionan entre sí. Animarlo a indagar, ¿no? Puede pedir analizar las características generales y las características de composición del trabajo. Por ejemplo, cómo el artista usa y manipula diversos elementos, sonidos, movimientos, palabras, imágenes o ideas. Ejemplos de preguntas orientadoras. ¿Qué elementos y principios se utilizan en este trabajo? ¿Cómo se organizan, combinan o arreglan los elementos? ¿Cómo evoca ideas, sentimientos e imágenes? ¿En qué crees que el artista trabajó con especial énfasis mientras creaba este trabajo? ¿Ah? ¿Qué llama tu atención? ¿Cuál crees que es el tema o los temas del trabajo? ¿Qué intenta comunicar el artista y por qué? ¿Por qué crees que el coreógrafo, el compositor, el dramaturgo o artista visual creó este trabajo? ¿Qué mensaje o significado crees que transmite el trabajo? ¿De qué manera este mensaje coincide o contrasta con tu propia visión de mundo? Imagínense estas preguntas retadoras, estas preguntas orientadoras para encaminar en el análisis e interpretación. Y de esa manera vamos poco a poco a lograr que nuestros estudiantes se conviertan en críticos, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente fase, consideración del contexto cultural. ¿Qué hace el estudiante? Había otro colega que quería participar con la lectura. A ver si nos apoya. Adelante, colega. Sí, maestro Jorge, buenas noches con todos. Buenas noches. Lo que hace el estudiante. Los estudiantes pueden realizar su propia investigación o los profesores pueden darle información y apoyarlos en discusiones e investigaciones sobre eventos en la vida del artista, el clima social, político y cultural en el momento en que se creó una obra, las similitudes y las diferencias entre trabajos específicos del pasado y el presente, la forma en que una manifestación artístico-cultural representa la
perspectiva de las personas dentro de un grupo específico, por ejemplo, social o cultural. Muy bien, gracias maestro. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de la consideración del contexto cultural, esto el estudiante debe tener claro y nosotros tenemos que encaminar a ello, a que relacione aquella obra de arte de cualquier lenguaje artístico con la realidad y del contexto o del momento en el que fue creada dicha obra. A ver, vamos a suponer que estamos promoviendo la apreciación del cuadro artístico de Van Gogh, de uno de sus autorretratos, donde se ha volado la oreja y está con vendado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el contexto social, cultural de ese momento en que el artista Van Gogh pinta esa obra? ¿Qué estaba atravesando emocionalmente a nivel del contexto personal? ¿Qué motivó a ese cantante a componer, a crear esa música a nivel de contexto? La pandemia, a lo mejor, las muertes de familiares, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que ser promovido a relacionar el contexto en el que fue creada esa obra. Entonces, lo que puede hacer el docente para que se logre esta consideración del contexto cultural es guiar a los estudiantes. Los maestros pueden hacer preguntas como, aquí se guía, aquí es el rol de mediador ya. ¿Qué cosas interesantes has aprendido sobre la vida y el trabajo del artista mediante la investigación que hizo, ¿no? ¿Hay algo importante que necesitamos saber para entender el significado de su trabajo? Las condiciones de trabajo de las personas en la época que este artista vivió y lo desarrolló eran más o menos favorables de los que son hoy. ¿Por qué y de qué manera? ¿No? Hace poco hemos visto una obra creada con el retrato del presidente de Rusia, que ha creado un artista con las piecitas de las balas, los cartuchos, como una especie de un collage. Han hecho un retrato del presidente de Rusia. Entonces, imagínense el contexto de la guerra. Lo que hace el estudiante también, ejemplos de otras obras creadas en el mismo periodo o una comparación de trabajo sobre un mismo o similar tema creado por una variedad de artistas en diferentes tiempos y lugares, las expectativas y las preferencias artísticas de las personas en el momento en que se creó el trabajo, también puede analizar el estudiante, la recepción crítica inicial del trabajo, ¿no? Las responsabilidades de un público, incluidas las actitudes básicas de respeto al público y la responsabilidad del individuo de reconocer cualquier sesgo personal que pueda influir en sus respuestas a una manifestación, por ejemplo, prejuicios culturales o experiencias pasadas con las artes, ¿no? Y por supuesto aquí tiene que ver también el tema de la práctica del enfoque de principios, de valores. Entonces, y lo que puede hacer el docente, porque también dentro de las preguntas retadoras y que animan y que promueven esta consideración del contexto cultural, también está el por qué diferentes personas pueden ver o entender una obra de manera diferente. Recordemos que las obras de arte son subjetivas. Unos lo pueden interpretar de una manera y otros lo pueden interpretar de otra manera. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, sus abuelos pueden entender algo diferente que ustedes al ver el mismo trabajo u obra, ¿no? Entonces, ¿te sorprendió algo que descubriste? ¿Qué te sorprendió? Preguntas animadoras, ¿no? Entonces, que debemos considerar y que los pongo a merced de ustedes a fin de que incluso estas preguntas pueden ser muy consideradas oportunas, acondicionadas, precisadas, contextualizadas, de acuerdo a su escenario educativo, para nuestra planificación curricular incluso, ¿no? Y bien, y en cuanto a la expresión de un punto de vista, ¿no? Que esta es la última fase de este punto que estamos tratando respecto a la apreciación, a la promoción de la apreciación crítica. Lo que hace el estudiante, a ver si me pueden ayudar a leer estos dos párrafos. Buenas noches con todos, buenas noches. Lo que hace el estudiante, compara su punto de vista después de la reflexión y el análisis con su reacción inicial y se hace conexiones con otras obras de arte que haya visto u oído. También reflexiona sobre si ha aprendido algo que puede aplicar a su propio trabajo.
Muy bien. Por eso que yo decía, debe usted claro, que las dos competencias de arte y cultura, la Precia y el CREA, van de la mano, no se sueltan. La una se necesita de la otra, se complementa. Por eso que después de analizar, de reflexionar, de expresar el punto de vista, el estudiante también puede hacer una reflexión sobre lo que aprendió y cómo lo puede relacionar con su propia creación, con la otra competencia que vamos a ver luego. Entonces, y lo que puede hacer el docente aquí para promover esta expresión de un punto de vista, ejemplos de preguntas orientadoras que puedan incluir con qué eficacia el artista selecciona y combina elementos para lograr un efecto intencional en este trabajo, es decir, qué funciona, ¿no? ¿Qué no funciona y por qué? ¿No? ¿Ha cambiado tu punto de vista desde la primera reacción que tuviste frente al trabajo o a la obra? Si es así, ¿cómo ha cambiado? ¿No? ¿Ha cambiado tus ideas o sentimientos sobre el trabajo desde tus primeras impresiones? Si es así, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué te hizo cambiar de opinión, mi querido estudiante? Si no has cambiado de opinión, ¿puedes explicar ahora tu primera reacción de manera más completa o precisa? ¿Qué conexiones puedes hacer ahora entre este trabajo y tu propia experiencia? ¿Es este un trabajo importante? ¿Por qué? Entonces el estudiante pues nos responderá de acuerdo ya al nivel, al grado, de acuerdo al avance en el desarrollo y en la promoción de estas fases. Bueno, si hasta aquí hay alguna pregunta de repente, me gustaría que la plantee en este momento. Caso contrario, continuamos con el otro proceso, el proceso creativo. El proceso anterior fue el proceso de la apreciación crítica, ¿no? Donde a nuestro estudiante lo tenemos que preparar, promover para ser un crítico, obviamente dentro de los niveles de limitaciones, de acuerdo al grado, al nivel, ya lo dijimos, ¿no? El proceso creativo, que ya hablamos que tiene relación con la competencia, crea proyectos desde los diversos lenguajes artísticos, tiene también sus fases, por ejemplo, desafiar e inspirar, la primera fase, ¿no? Imaginar y generar ideas, planificar, producir trabajos preliminares, explorar y experimentar, revisar y afinar los detalles, presentar y compartir, reflexionar y evaluar sobre su proceso creativo. Y todo esto, obviamente, tenemos que incidir en la importancia de la retroalimentación de docentes y de los estudiantes durante el proceso. El docente hacia el estudiante y la promoción de la retroalimentación entre sus pares, entre estudiantes, que es fabuloso. Entonces, es importante considerar que algunas veces el proceso creativo llevará a los estudiantes por todas las etapas, comenzando con un desafío que da como resultado un producto final sobre el cual se reflexiona y se evalúa. En otras ocasiones el proceso, por si acaso, podrá ser realizado solamente hasta la fase de exploración y experimentación. Por ello, no es necesario llevar a cabo todo el proceso creativo en cada sesión de aprendizaje. Y claro está en señalar de que hoy en día no solamente cuando hablamos de evaluación formativa tenemos que preocuparnos en evaluar el producto final, sino también podemos sacar muchas conclusiones, muchos referentes sobre el proceso creativo de nuestros estudiantes. Y es que las etapas del proceso creativo, las actividades que realizan los estudiantes y el rol de docente en cada etapa se describen en los siguientes cuadros. Vamos a ver aquí uno por uno, igual a lo que hicimos con los cuadros anteriores de la parte del análisis crítico. Entonces, ahora estamos en el proceso creativo e iniciamos con la primera fase, desafiar e inspirar. ¿Y qué es lo que hace el estudiante en esta fase? Ayúdeme a dar lectura, por favor. Lo que hace el estudiante, utiliza ideas creativas inspiradas en el desafío o estímulo para la creación. Puede ser presentada por el docente o puede surgir de una situación emergente. Explora con su cuerpo, con materiales, con gestos, con sonidos, etc. Utiliza la investigación, toma notas, selecciona.
participe en el desarrollo de un plan o descripción de criterios para evaluar el éxito o logro de aprendizaje. Muy bien, precisa la lectura, maestro, gracias. Entonces, miren lo que hace el estudiante o lo que puede hacer el estudiante para desafiar e inspirar en el inicio pues de su práctica creativa. Entonces, ¿qué puede hacer el docente en este caso para motivar e impulsar este desafío e inspiración para que el chico se inspire, ¿no? Y inicie, se anime, se involucre, ¿no? Si no, no va a decir, no, yo, como nos pasa a veces con estudiantes desmotivados, no, ¿para qué no? Yo temo, hay que se van a burlar de mi trabajo, no, tapa, a veces chicos que tapan el trabajo, no quiere que nadie lo vea, tiene vergüenza, entonces no está animado. Hay que iniciar partiendo de una situación significativa, relacionado con los intereses, las características y los contextos de los estudiantes, incluso de sus necesidades, de sus preferencias, ¿no? Introduce la idea o el tema, un desafío, presenta un estímulo, una inspiración o una experiencia. Comparte una variedad de modelos de planificación, ¿no? Establece expectativas, define parámetros y ayuda a desarrollar criterios para elaborar el éxito o logro del aprendizaje, ¿no? Interesante, entonces, lo que el docente puede hacer para promover esta primera fase. Y en cuanto a la segunda fase, imaginar y generar ideas, o sea, después que el chico ya logró inspirarse, ya está motivado, ahora sí hay que promover que se imagine y que genere ideas. Entonces, ¿qué hace o qué debe hacer el estudiante? Ayúdeme con la lectura, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Imaginar y generar ideas. Lo que hace el estudiante. Utiliza ideas inspiradas en el desafío o estímulo para realizar una lluvia de ideas, verbales o corporales, como por ejemplo listas, bocetos, discusiones, planteamientos de preguntas, todos ellos basados en sus saberes y experiencias previos. Define el problema de una manera única. Muy bien, muchas gracias. Entonces, promover que el chico utilice ideas inspiradas en el desafío o estímulo. Por eso incluso hablamos de los desafíos retadores en las situaciones significativas, ¿no? Por ejemplo, a través de bocetos, a través de discusiones, a través de, llámese, de experiencias, comentarios de experiencias previas, ¿no? Entonces define el problema de una manera única. ¿Qué debe hacer el docente para promover el desarrollo de esta fase de la imaginación y generación de ideas? Observar, escuchar, solicitar con preguntas y proporcionar opciones hacia nuestros estudiantes, ¿no? Hay que observarlos, hay que escucharlos a los estudiantes, hay que solicitarles preguntas, hay que plantear preguntas y también que el mismo estudiante plantee sus preguntas y proporcionar opciones alternativas, ¿no? Y en esta etapa de la planificación, en el planificar, una vez que ya imagina y genera ideas, gesta las ideas, ahora sí necesita planificar el estudiante, planificar sus creaciones, cómo los va a trabajar. Entonces, lo que hace el estudiante o qué debe hacer el estudiante. A ver, algún otro voluntario o voluntaria, por favor. Hola. Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches. Sí, lo que hace el estudiante dice, recopila información, realiza storyboard, sí, discute, determina cómo va a realizar su exploración. Por ejemplo, investigación en redes, indica lo que él o ella está intentando hacer o explica la idea por ser desarrollada. Ajá. Hace elecciones sobre los lenguajes, herramientas, materiales, estrategias y elementos artísticos que utilizará. Muy bien, muchas gracias, maestro. Efectivamente, ¿no? Para planificar, ya el estudiante empieza a recopilar información, ¿no? Por ejemplo, a realizar storyboards, que son una especie de representaciones gráficas secuenciales, tipo historietas,
para poder describir en qué va a consistir su trabajo, o hacer organizadores visuales, gráficos, creativos, mapas mentales, mapas conceptuales sobre cómo va a realizar el proceso, su trabajo, ¿no? Hay que discutir, promover exploraciones, seleccionar materiales con los cuales va a trabajar, ¿no? Identificar ideas desarrolladas de repente por otros referentes, por otros artistas. Y lo que puede hacer el docente para lograr que el estudiante planifique adecuadamente es proporcionarle una rica variedad de materiales y recursos, tutoriales a lo mejor también. Estratégicamente hace preguntas y modela estrategias de planificación, ¿no? Comparte una variedad de modelos de planificación, estructura la planificación y proporciona opciones, por ejemplo, asigna grupos, roles de gestión para los estudiantes. Esto se plasma incluso cuando se planifican los proyectos de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante considerar y animar al estudiante a planificar. Luego viene ya la producción de trabajos preliminares. Después que ha planificado el estudiante, tiene que producir ya sus primeros trabajos preliminares. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Lleva a cabo las decisiones artísticas que ha tomado y trabaja en una intención clara para un público objetivo, ¿no? Como ya planificó a qué público va a dirigir su obra, qué mensaje va a transmitir, qué materiales va a usar, etcétera, entonces ahora lo ejecuta, lo lleva a cabo esas decisiones artísticas. Crea el trabajo, es decir, realiza su idea, lo va concretizando, pero a nivel preliminar, ¿no? Lo que puede hacer el docente en este caso para ayudar a producir trabajos preliminares es hacer preguntas sobre el significado y el público objetivo o intención, ¿no? Que tiene el estudiante o que ha seleccionado el estudiante para dirigir su obra. Observar aspectos específicos del trabajo y dar retroalimentación descriptiva, por ejemplo, verbal y escrita. Muy bien. Animar a los estudiantes a razonar, a comunicar ideas, a hacer conexiones y aplicar conocimientos y habilidades. Todo eso se puede lograr desde el área de arte y cultura. La otra fase, revisar y afinar los detalles del trabajo. Ahora sí, después de sus creaciones preliminares, revisa, tenemos que promover que el estudiante revise, se haga autocrítica, afine los detalles de trabajo donde puede mejorar. Y aquí el estudiante debe compartir el trabajo preliminar con sus compañeros, por ejemplo, invitar a opiniones externas de sus padres, de algunos amigos, desarrollar y refinar los aspectos formales, los elementos, las técnicas, los principios que se vienen promoviendo del lenguaje específico, ¿no? Volver a trabajar sobre la pieza para construir sus fortalezas e incorporar la retroalimentación, ¿no? Si algo falló aquí, entonces yo puedo mejorar o puedo volver a ensayarlo, ¿no? Pero esta vez considero que tengo que mejorar en esto. Y desarrolla y modifica la idea inicial, hace elecciones y adapta, va adaptando, toma decisiones. Lo que puede hacer el docente aquí en esta fase es continuar haciendo preguntas sobre el significado y la audiencia prevista, a quién va a dirigir su obra, para que el estudiante reflexione, ¿no? Continúa brindando numerosas oportunidades de aprendizaje que son variadas y apoya las necesidades de aprendizaje y experiencia de los estudiantes. Observa y proporciona retroalimentación descriptiva, anima a los estudiantes a buscar alternativas y da razones para sus decisiones. Da tiempo y oportunidades para la reflexión y la revisión. Incluso esto se puede aplicar dentro del proceso de la metacognición, ¿no? Dentro del proceso de acompañamiento, ¿no? Es importante la retroalimentación. Y en cuanto a presentar y compartir, o sea, después que el estudiante ya revisó, afinó sus detalles en el trabajo, mejoró su trabajo artístico, ahora presenta y comparte, que es la razón de ser de una creación de una obra, que es la socialización. Entonces, ¿qué hace o qué debe hacer el estudiante? Identificar una audiencia, por ejemplo, profesores, padres, compañeros, comunidad, etcétera, y preparar un espacio para compartir su trabajo, una exposición artística, una demostración, ¿no?
culminar su producción. Lo que puede hacer el docente aquí para animarlo a presentar y compartir, a socializar sus obras, los estudiantes, debe promover la conversación entre estudiantes sobre las artes, ¿no? Hacer los arreglos necesarios para asegurar que los artistas o expositores compartan con una audiencia apropiada, en este caso los artistas escolares o también los artistas estudiantes de arte, ¿no? Promueve el intercambio colaborativo de ideas y estrategias y ayuda a estructurar el intercambio entre estudiantes, ¿no? Y da apoyo constantemente. Recordemos que el docente es un mediador, es un facilitador incesante que da apoyo, que brinda las herramientas, que brinda las condiciones. Y finalmente, el estudiante tiene que aprender a reflexionar y a evaluar, autoevaluar su obra, ¿no? Después que ha socializado, ha compartido con el público, ahora sí reflexiona y evalúa. Entonces, ¿qué hace aquí el estudiante? Reflexiona sobre el proceso y el grado de éxito e identifica nuevos objetivos y oportunidades de aprendizaje, así como los próximos pasos, ¿no? Saca conclusiones, por supuesto. ¿Y qué puede hacer aquí el docente para promover esta reflexión y evaluación? Animar a la reflexión mediante algunas preguntas. Cuéntame de tu trabajo, o qué pretendías comunicar, por qué, ¿no? Entre los ejemplos de preguntas orientadoras para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio trabajo, se puede incluir: ¿de qué manera crees que tu trabajo es exitoso? ¿No? ¿Cómo afectó a la audiencia? ¿Resultó de la manera que pretendías, que planificaste? ¿Cómo alterarías este trabajo para un público diferente o para enviar un mensaje diferente? Vincula los criterios de evaluación a las acciones realizadas en las sesiones de aprendizaje. Hay que proporcionar una variedad de instrumentos y métodos de evaluación para acomodarlos a los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Dar retroalimentación descriptiva, o sea, constantemente, ¿no? Ayudarlo a mejorar al estudiante. Evalúa sobre la base de un cuerpo de evidencias recopiladas a lo largo del tiempo. O sea, hay que tener también un historial, ¿no? Un cuaderno de campo, ¿no? Y revisar las evidencias a lo largo del tiempo del estudiante para ver cómo va mejorando. Muy bien, entonces esto es elemental, ¿no? De repente muchos hemos desconocido esta parte, es fundamental, y esto nos da luces sobre cómo trabajar ahora y tener más claro el tema de nuestras competencias, que nos habla el currículo nacional de aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, que está conformada por 3 capacidades, como ya lo sabemos. La capacidad percibe manifestaciones artístico-culturales, donde el estudiante pues primero va a percibir, a observar, ¿no? Luego contextualiza las manifestaciones culturales, asocia el contexto, ya lo vimos, y finalmente reflexiona creativamente y críticamente, emite su juicio de valor incluso sobre dichas manifestaciones artístico-culturales. Y en cuanto a la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, tenemos que tiene sus 3 capacidades: explora y experimenta los lenguajes del arte, donde el estudiante pues va a explorar, manipular, a experimentar con ciertos materiales, ¿no? Con ciertas técnicas, con ciertos pasos, etcétera, y luego aplica esos procesos artísticos, aplica sus propios procesos y finalmente evalúa y socializa sus procesos y proyectos. Ahora, viene un trabajo práctico en este momento porque este es un curso taller. Entonces, hemos visto el proceso de análisis crítico, hemos analizado fase por fase, y ahora frente a este gráfico, que lo vuelvo a repetir en esta diapositiva, he puesto la competencia aprecia, porque el proceso de análisis crítico tiene que ver con la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales con sus 3 capacidades. Entonces, en este momento yo quiero que ustedes participen señalando, relacionar cada una de las fases que está en el organizador visual, a qué capacidad de dicha competencia corresponde. A ver, por ejemplo, la reacción inicial. ¿Con qué capacidad creen ustedes que se familiariza? ¿Con percibe manifestaciones, con contextualiza o con reflexiona? ¿Qué me pueden decir?
Percibe, profesor. Percibe. Muy bien. Felicitaciones, muy bien. ¿Por qué? Porque está empezando a observar, ¿no? A percibir el estudiante el primer impacto cuando se pone en contacto con la obra. Bien, y la siguiente fase, descripción, ¿con cuál capacidad? Contextualiza las manifestaciones artísticas, culturales. ¿Por qué, maestro? Porque aquí, después de apreciar, va a asociar, ¿no?, lo que ha visto con el momento, con la situación actual, algo así, ¿no? Muy bien, y vemos también en el organizador visual la consideración del contexto cultural, que tiene que ver con la capacidad contextualiza las manifestaciones culturales. Tiene relación con la descripción y con la expresión de un punto de vista informado también. Entonces, pero el describir también se relaciona a dos capacidades, a la percibe y a la contextualiza, porque al empezar a describir el chico sus primeras descripciones, también es producto de la percepción, ¿ya? Entonces el describir tanto se puede trabajar la capacidad percibe y la capacidad contextualiza, ¿ya? Entonces, y el análisis e interpretación, ¿con cuál capacidad se familiariza? Igual, con percibe y contextualiza. Bueno, en este caso, el análisis e interpretación ya de alguna manera va con el tema con mayor fuerza con la contextualización de las manifestaciones artístico-culturales, ¿no? Pero en pequeña medida con el tema de la percepción, del percibe, ¿no? Sobre todo cuando va a analizar o cuando va a percibir, le decimos, a ver, analiza los principios, que una cosa son elementos y otra cosa son los principios, ¿no? Las cualidades formales, compositivas, por ejemplo, ¿no? O el mensaje que te trae. Entonces, y bueno, consideraciones del contexto cultural, contextualiza las manifestaciones culturales y la expresión de un punto de vista informado, ahí sí pues definitivamente va con la última capacidad que es reflexiona creativa y críticamente. ¿De acuerdo? Miren esa relación y este cuadro deben tenerlo ustedes, ¿no? O sea, familiarícense ya para que de esa manera nuestra promoción de la enseñanza-aprendizaje sea más didáctica, más clara y logremos mejores resultados. Pues seguramente no hemos considerado estos procesos de análisis y las formas como docentes podemos promover estos procesos, que ya lo vimos anteriormente. Y en cuanto al siguiente organizador visual del proceso creativo, que tiene que ver con la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ahora sí les pregunto, a ver, vamos identificando cada fase a qué capacidad corresponde, ¿no? Por ejemplo, desafiar e inspirar, para promover el desafío y la inspiración en el estudiante. ¿A qué fase, a qué capacidad corresponde? Se asocia más. Explora y experimenta. Claro, explora y experimenta los lenguajes del arte. No puede ser aplica ni evalúa, ¿no? Entonces, desafiar y inspirar, porque yo puedo contar o narrar algo, o puedo enseñar una lámina, o puedo hacer escuchar una música, y de esa manera estoy promoviendo el desafío y la inspiración, que se inspire, estoy motivando, ¿no? Estoy promoviendo también la exploración. Y en cuanto a la imaginación y generación de ideas, esta fase, ¿con cuál capacidad se asocia? Igual, como explora y experimenta. Claro, por supuesto, explora y experimenta los lenguajes del arte mediante la imaginación y generación de ideas, ¿no? Ya está experimentando, está iniciando. Y planificar, la fase de planificación, ¿con cuál capacidad se asocia? Ahí sería aplica procesos. Ya, muy bien. Ya al planificar, ya estoy tratando de aplicar ciertos procesos, ¿no? Aunque también en baja medida podemos, mediante la planificación, promover la exploración y la experimentación. La tercera sería evalúa y evalúa.
Las competencias y capacidades del área de arte y cultura se articulan con las competencias de las otras áreas curriculares, contribuyendo así en la formación integral del estudiante a lo largo de la educación básica regular. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos planificar y ejecutar estrategias, como hacer un dibujo o diagrama, actuar en escena o improvisar un diálogo, desarrollar un modelo o patrón. En el área de arte y cultura se desarrollan estrategias interrelacionando los lenguajes artísticos que son los siguientes. Danza. En este lenguaje artístico, el estudiante es capaz de realizar movimientos corporales con libertad y siguiendo secuencias, desplazamiento con coordinaciones motoras. Teatro. Nuestra vida es un actuar y con este lenguaje se fortalecen las interrelaciones personales, creando seguridad y confianza en su desenvolvimiento, como en la dicción, asumiendo posturas diversas. Música. Con este lenguaje se desarrollan las habilidades vocales y auditivas, tanto para la práctica instrumental como para el canto. Artes visuales. En este lenguaje el estudiante desarrolla habilidades motoras finas al modelar, trazar, bosquejar, tallar, pintar e incluso fotografiar, ayudado de la estética y percepción del entorno. Ahora que hemos desarrollado los conceptos te invitamos a que desarrolles tus actividades. No lo olvides, tus estudiantes son los beneficiados. Maestro, mire, y esto tiene que ver un poco con lo que dijo la pregunta anteriormente sobre la evaluación, ¿no? Uno evalúa cada proceso que va llevando a cabo con los estudiantes para ver en qué medida pues van asociando los conocimientos y de esa manera pues reforzar en la medida en que ellos pues a manera de retroalimentación irles reforzando esos conocimientos. Maestro, buenas noches. También se evalúa para emitir un juicio de valor, ¿no? Sobre cuánto nuestros estudiantes han aprendido o cuánta dificultad tienen. Bien, maestro. Maestrito, buenas noches. Muy buenas noches con todos, compañeros, colegas, amigos y maestros del arte, ¿no? Amigos del arte. Cuando hablamos de evaluar, de una evaluación, nosotros tenemos que considerar también nuestra forma como estamos llegando a ello, ¿no? De repente para replantear la forma como estoy planificando, como estoy ofreciendo las posibilidades que ellos tienen que explorar, ¿no? Muchas veces como docentes pensamos más que todo en nuestro beneficio personal y a veces cometemos el error de obligarlos que ellos hagan solamente lo que yo digo, ¿no? Es como cuando nos pasaban el video, vamos a hacer flores, el niño piensa, sueña con flores, con miles de flores, pero el profesor viene y dice, no, flores rojas y todos a pintar flores rojas. Eso sería lo peor que haríamos con nuestros niños, ¿no? Entonces, yo considero que hacemos una evaluación con la finalidad de, uno, medir cuánto conocen los chicos, cuántos de los elementos del arte conocen, cuántos elementos del elemento lo aplican en sus proyectos. Porque hay algunos alumnos que han llegado hasta quinto de secundaria y todavía no conocen lo que es una escala tonal, no conocen un pentagrama, no conocen la lectura de un pentagrama. Entonces, por ahí tenemos que, uno, capacitándonos, gracias al espacio, el tiempo que también nos brinda el maestro Luis, para poder reforzar lo que ya nosotros conocemos. Y por supuesto que todos los años nosotros hemos trabajado, no necesariamente con el estándar, porque antes no teníamos el estándar, pero al menos nosotros ya sabíamos cuál es el camino, qué es lo que queremos que los chicos consigan
en nuestro centro educativo, en lo que es el goce, ¿no?, de las bellas artes. Y por supuesto que hay chicos que son muy talentosos, solamente hay que saberlos acompañar hasta en cuál de las competencias, cuál de esas capacidades ellos manejan y cuál es su fortaleza de ellos. Bien, maestro, hasta ahí. Ya cualquier cosa estamos en comunicación. Agradecer a maestro Luis por su invitación. La verdad, emocionado. A la hora que recibí la invitación estaba en clases. Y con gusto, maestro. Se acerca el Día de la Madre y he pensado interpretar una canción para el Día de la Madre, esperando pues que todas las maestras madres pasen un bonito día y también a los profesores puedan hacer pasar un bonito día a su esposa, que también es madre de los hijos, y porque todos somos hijos de una dama, de una mujer, una madre. Como dicen, no hay mayor fuerza que el amor de una madre. Todos tienen unido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera, yo como estampita siquiera, pero su sombra me alcanza como bendición plantado en el barro solo hay eco, retoño fiel que traduce la voluntad de mi rey. Gracias, maestro. Bravo. Gracias, maestro. Estaremos mañana por aquí. Buenas noches. Hasta luego, colegas. Nos vemos. Hasta luego con todos, colegas. Nos vemos, cuídense. Buenas noches, maestros. Un saludo cordial desde Puno. Buenas noches desde Cusco. Buenas noches desde Cajamarca, por Com. Si es así, maestro Jorge. En un momento esperamos su visita. Hasta luego, bendiciones.